Banda, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una persona invitada que a mí me emociona mucho porque aparte estoy pasando por estos procesos. El día de hoy tenemos a Patti, que es abogada, notaria, autora de un libro, TikToker también. Entonces, bienvenida, Ay, Patti. muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí. Pues, gracias por el espacio. Oye, hace poco te escuché en Bloque, justamente hablando de todo este tema de las razones sociales y de la parte de formalizar un negocio ante los emprendedores, que es una comunidad enorme, ¿no? Ujú, es gigante, está súper padre todo el tema de bloque, todo lo que están llevando a cabo. Estas generaciones de emprendedores está increíble. No, y ayudan muchísimo a, yo creo, bueno, a ver, yo soy emprendedor Ujú, primerizo, por ujú, así decirlo. Tengo 1 año, 4 meses, 1 año, 5 meses con el negocio. Y hay muchas cosas que uno no entiende claro, cuando está empezando. Y está chingón tener este tipo de espacios para poder ir y escuchar gente como tú que claro. saben acerca del tema, ¿no? Entonces, aparte que lo hacen muy legible y muy entendible, las palabras que utilizas me parecieron muy Gracias. soft para explicar. Entonces, qué padre escucharte ahí. Y por lo que quiero empezar es que me cuentes qué es una persona moral, pero ¿por qué hay que ser una persona moral? Ok, mira, la persona moral es básicamente formalizar tu empresa, poner tu contrato jurídico por escrito, ¿no? ¿Y qué va a hacer la persona moral? Que va a ser un ente separado a ti. Entonces tú ya no vas a actuar, todo lo que haga la empresa no va a estar a tu nombre, el dinero no va a caer en tu cuenta y demás, ¿no? ¿Qué es esto? Que las personas morales se pueden constituir con una o dos personas dependiendo del tipo de persona moral y básicamente lo que vamos a hacer es poner las reglas por escrito de lo que sí vas a poder y lo que no vas a poder hacer como persona moral. En el momento en el que se constituye, es decir, nace la persona moral, es como si fuera otra personita física. Sus derechos y obligaciones son suyos y los tuyos son tuyos, aunque seas socio. ¿Sí me explicó? 100%. ¿Y por qué la gente no se hace formal? Y no es algo que digamos Ujú. aquí entre tú y yo, ¿no? O sea, las estadísticas dicen que 73% de los negocios en México no están formalizados y que existen cerca de 4.1 millones de micronegocios que hoy operan sin una formalidad. Pues mira, asumo que hay varias razones, pero entre ellas, lo que yo he escuchado de la gente que se acerca con nosotros para asesoría es que es muy caro o creen que es muy caro formalizar. Al final es una inversión que se tiene que hacer porque ¿qué tienes que pagar? Tienes que pagar los honores del notario para poderte constituir, o sea, poder constituir tu persona moral, o sea, que nazca tu persona moral, se formalice tu contrato. Vas a tener que aportar capital a esa persona moral, porque pues te constituyes con acciones o con partes sociales, y vas a tener que llevar a cabo ciertas acciones para cuidar esa persona moral. La persona moral va a tener otros derechos y obligaciones aparte de los tuyos. Entonces digamos que requiere un poquito más de administración, pero lo que yo les digo es que ya en la actualidad ya tenemos muchas obligaciones fiscales como persona física, son las mismas que vas a tener como persona moral, pero vas a poderte proteger porque ya no vas a ser tú el que va a actuar, va a ser la persona moral. Entonces, cualquier problema que tengas, cualquier tema económico o de impuestos, pues No van sobre ti o sobre los bienes que exactamente están a a tu tu nombre, nombre, ¿no? van sobre el monto de tus aportaciones y ya, ¿no? Me voy a regresar un Uh -huh, poco al tema de por qué no lo están uh haciendo, -huh. ¿no? ¿Crees que tenga que ver con una parte de educación? ¿O por qué te metes tú en esta parte de enseñar o de Sí, comunicar? porque al final no las personas en general, seas emprendedor, seas, no sé, escritor, lo que sea lo que te dediques, no tienes por qué saber de derecho. ¿Por qué estarías enterado, no? Si no te mueves en ese mundo, ¿por qué estarías enterado de lo que se puede y lo que no se puede hacer jurídicamente hablando y de lo que te conviene y lo que no te conviene? A menos de que vayas con alguien activamente a asesorarte, ¿no? Y no hay nadie que te esté diciendo ahí en el mundo eh, que, de qué manera te conviene empezar tu emprendimiento, de qué manera te conviene llevar tu emprendimiento si no es que tú activamente te acercas, ¿no? Entonces, ¿por qué van a saber? Y yo creo que eso está mal, ¿no? Creo que sí debería de ser parte de lo que te enseñen dentro de la universidad, al igual que un poco de la parte contable de por qué una persona moral debe de existir. Porque también creo que cuando haces esta persona moral y empiezas a formalizar,
empiezas a tener acceso a diferentes beneficios también, como créditos o financiamientos o deducción de impuestos hasta por tu coche, ¿no? O sea, licitaciones, etc. ¿Qué pasa con todos aquellos negocios que no formalizan? Pues mira, primero pierdes muchas oportunidades, segundo tienes mucho riesgo en lo personal, tercero es muy probable que las contabilidades no las lleven tan bien porque es muy difícil separar tus ingresos, bueno, sí, lo que es tu ingreso, tu utilidad, de los gastos a lo que te dedicas. Nosotros, o bueno, lo que yo recomiendo es que después de cierto monto de ingreso, no de utilidad, de ingreso, hay que formalizar, ¿no? ¿Para qué? Para tener más orden y todos estos beneficios que tú me estás comentando, pues es importante. Al final, antes sí había una ventaja de quedarse como persona física. Tenías muchos beneficios fiscales, pero ya existen esos mismos beneficios para personas morales con ingresos pequeños o equiparables a una persona física. Entonces, era este mito, o más bien es este mito de lo que antes sí era, que te convenía quedarte como persona física porque podías ¿Cuáles son los mitos más comunes que digamos, escuchas tenías deducciones... hasta 2 millones, ajá, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, ya esos beneficios ya los tienes como persona moral. Digo, tienes que aplicar a este régimen patrimonial y demás, pero ya existen. Y la protección de constituir tu persona moral es mucho mayor. O sea, el beneficio que tienes por tener la persona moral o la constitución de tu empresa es mucho mayor que lo que le vas a invertir. Al final va a ser digamos que piénsenlo como un gasto para su negocio necesario. Yo lo vería más como una inversión, ¿no? Más que como un gasto. Tienes toda la razón. Se me figura una inversión y más porque creo que, y tú me lo sabrás decir mejor, ¿qué pasa cuando una persona física truena y siempre lo hizo por persona física? Pues va a tener que responder él personalmente con todos sus bienes para cubrir las deudas. Entonces, puedes perder tu casa, tu coche, tu ropa, te pueden embargar lo que sea, ¿no? Entonces, para cubrir esas deudas que tienes. Porque al final, pues hay alguien a quien le debes, ¿no? Cuando truenas es porque... ¿Le debes a alguien? Le debes a alguien. O la mejor sería que no le debes a nadie, te quedaste tablas y ya no ganaste nada o perdiste tú nada más, ¿no? Pero los casos difíciles son cuando le debes a alguien o no pudiste pagar el crédito que sacaste para el negocio o la renta o los insumos, lo que sea, pues le debes a esa persona y vas a tener que pagarle. ¿Y cómo? Pues tú vas a ser responsable de todo como a título personal, ¿no? Entonces, contra todos tus bienes se pueden ir. Oye, y existen diferentes razones sociales, ¿no? Ejemplo, una sociedad limitada de responsabilidad. Si yo soy una persona física y abro esto, me ayuda muchísimo, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de personas morales porque tienen diferentes fines. Los legisladores las pensaron para diferentes cosas. La sociedad de responsabilidad limitada está pensada para empresas familiares. ¿Por qué? Porque los socios son poquitos y las formas de transmitir las partes sociales, que es como si fueran las acciones, no se llaman acciones lo que tiene la sociedad de responsabilidad limitada, las partes sociales no se pueden transmitir tan fácilmente, entonces no puedes aceptar socios tan fácilmente como la sociedad, a diferencia de la sociedad anónima, que es la otra persona moral muy conocida, y la sociedad anónima está hecha para ser una sociedad muy versátil, una persona moral súper versátil, que puede hasta después transformarse en una sociedad anónima promotora de inversión. Las que es famosas SAPI, ¿no? Exactamente, que esas es para que puedas bursatilizar tus acciones, ¿no? Pues ¿reutilizar tus acciones? No, bursatilizar, estar en la bolsa, digamos. Entonces, o sea, tú para lanzar a bolsa a fuerza tienes que ser una SAPI. Órale, eso es... O sea, hay diferentes tipos de personas morales que pueden bursatilizar, bueno, que pueden estar en bolsa, pero sí... Lo más común es que salgan en promotora de inversión. Y me comentaba hace poco, justo un cliente platicaba de este tema de que queríamos nosotros formar una SAPI bueno, tenemos una SADCB y queremos volvernos una SAPI en otra empresa, ¿no? Y me decía, ya la SADCB casi tiene los mismos...
factores, no sé cómo se le diga, cuál sea la palabra correcta para utilizar, las mismas... ¿Te refieres como características? Como las mismas características a la SAPI. Lo que tiene la SAPI es que la SAPI puede comprar sus propias acciones. Entonces, pues es un mecanismo jurídico de ser todavía más versátil que la SA. O sea, digamos que es como la SA con superpoderes, que puede hacer muchas otras cosas que la SA no puede hacer. Y pues, ¿por qué? Porque está hecha para ser gigantesca y para atraer mucha inversión. Para eso está hecha. Y otra de las personas morales muy comunes que me encantaría decirles, por favor, que no las vayan a constituir. SAS. Exactamente. Las Las SAS. SAS. Las famosísimas SAS. ¿Qué es la SAS? Nosotros nunca fuimos. Como que en algún momento alguien dijo así como de que la SAS y todos nos quedamos como de que creo que no. Pero... Sí. Son las sociedades por acciones simplificadas, así se llaman. Y lo que es como nuevo de estas personas morales, que es la única persona moral en México que puede constituirse con una sola persona. Se hace toda una ley nueva para este tipo de persona moral y no necesitas hacerla con notario. Se escucha súper atractivo. La puedes constituir directamente en la Secretaría de Economía. Ok, en línea. Y la puedes liquidar en línea. No puedes tener más de 7 millones en el año de ganancias. En cuanto te pasas, pues ya no puedes funcionar. Y el tema es que sí está legislado, o sea, sí hay legislación para las SAS, pero dejaron muchos huecos legales. Exactamente. Entonces es muy difícil transformarla porque no está hecha para llevarse o para tratarse no es con escalable. notario. Entonces ahí pues es muy difícil transformarla. Entonces lo que sugerimos es liquídala. Liquidarla también es muy fácil, lo puedes hacer directamente en la Secretaría de Economía. Porque no, si tú lo que estás pensando es llevarte escalar. Exactamente, no te conviene. Oye, pero ¿no crees que fue una estrategia dentro de un marco, no sé, si legal, gobierno, etc., llamémoslo, para justo formalizar a todos estos negocios que no lo estaban haciendo? Claro, fue la idea y fue muy buena idea, solamente creo que les faltó un poquito de estudio jurídico para poderla hacer de manera correcta, ¿no? Creo que al final fue más riesgosa de lo que fue funcional y aunque hay todavía muchas personas que la constituyen, es muy difícil hasta sacar cuentas bancarias. O sea, es una persona muy difícil porque trae muchas lagunas jurídicas. ¿Cuál es el error más común que ves en los emprendedores cuando no saben este tipo de información? Pues el tipo de persona moral que constituyen, o sea, si se van a constituir, que no estén bien asesorados, cuál es la persona moral que les conviene. Muchos a veces quieren abarcar mucho siendo muy chiquitos. Las otras personas morales sí se pueden transformar, es muy fácil transformarlas, ¿no? Entonces, pues no te hagas API si en realidad no necesitas hacerlo, ¿no? Ya te harás cuando empieces, ya estés a punto de brincar y ya vas, o sea, ya tienes inversionistas, ya tienes toda la estructura económica y financiera, pues ahora sí, ¿no? Pero mientras no la tengas, no lo necesitas hacer. Esto como para más avanzados y para principiantes, pues sí, no constituir su persona moral y errores más comunes. Mezclar ingresos, o sea, sin tener persona moral, no formalizar, no hablar con socios, no tener las cosas muy claras. Que ahorita hablaremos de ese tema de los socios. Sí. Súper claras. Recomendación por escrito, contrato, formalicen, ¿no? O sea, hagan su persona moral. Segundo, mezclar finanzas personales con las de la empresa, las del negocio. Es súper común, súper común. Que se empiezan a pagar cosas con la del negocio. Sí, o típico, ¿no? Pues es que es la cuenta bancaria que tengo, entonces aquí me cae todo y pues de aquí pago los insumos y de aquí... Y es que yo creo que muchos de los negocios, como lo platicábamos, pues al final dices, a ver, güey, no me acuerdo cuánto nos costó a nosotros formalizarnos, 15,000, 10,000 pesos, no sé cuánto haya sido. Pero para un emprendedor que está empezando, dices, 15,000 pesos, 10,000 pesos, sí. Es una lana. La neta, o sea, es una lana. Y creo que también empiezas en eso y lo vas posponiendo y posponiendo, claro, y posponiendo y posponiendo. Y creo que en los últimos años también ha nacido un fenómeno
en el tema laboral, que son los freelance y esta parte de creadores de contenido y influencers, ¿cómo están en riesgo ellos al no A constituirse? título personal. O sea, igual a título personal. Si tú estás firmando contratos, estás proveyendo servicios a tu nombre, pues tú eres responsable como persona física con todos tus bienes, ¿no? Al final, pues es lo mismo, es el mismo riesgo. O sea, a título personal, ¿no? Y sí hay manera de constituir personas morales, aunque no tengas un socio, pues pon a tu papá una acción, ¿no? O sea, no Sí. está tan complicado hacerlo. Y mientras tú tengas el control de la persona moral, pues ya estás del otro lado. Al final, creo que ya está tan complicada la recaudación de impuestos, o sea, la forma en la que tienes que estar pagando impuestos y las obligaciones fiscales que tenemos como persona física, que de todas formas tienes que tener un contador. De todas formas, ¿sí me explico? Obvio, nada más existe el contador que es el moral y el que es para persona física, ¿no? Y bueno, supongamos que ya, ¿no? Decido formalizarme, ¿no? Y tomas este punto, decido cómo, pero creo que hay una parte todavía más complicada que es el con quién, ¿no? Sí. Los socios. Sí. ¿Qué es lo más común para un negocio chiquito? Dices, pues meto a mi papá o meto a mi mamá, meto a mi primo, ay, mi cuate, mi mejor amigo, al novio, seguramente ha de ver el caso. ¿Qué show con eso? Pues mira, si tú eres real, o sea, si realmente no es tu socio y nada más es para ayudarte a constituir la persona moral, pues todo asegúrate que tú tengas el control de la empresa, ¿no? Sí, Es que decir, le des un 1%. exactamente, literal. que le des 1%, que no le des poderes, que no tenga facultades de representación de la persona moral, o sea, pues sí que su votación sea mínima en los consejos de los socios. Entonces, asegúrate que toda esa información, cuando vayas a asesorarte en la notaría, o sea, el notario la sepa para poderte hacer tu persona moral a lo que tú necesitas. No, y uno tiene que pedir, ¿no? O sea, la verdad es que al que no habla Dios no lo escucha. Exactamente. A mí, por ejemplo, nuestro notario sí me dice que, güey, mándame todo lo que quieres hacer. O sea, como lo puedas escribir, como lo puedas, o sea, Sí. tú explicar, yo ya lo bajo y te pregunto, o sea, si eres lo que quisiste decir. Pero creo que sí es muy difícil porque también uno no sabe muchas cosas dentro de estos marcos legales o notariales que debería de saber cuando está escogiendo un socio. Claro. ¿No? ¿Cómo escoges un socio, un buen socio? Pues así como el Hablando legalmente. No, hablando Sí. legalmente. O sea, Así como el matrimonio, o sea, si no tienes comunicación, si ya traes problemitas desde el principio, si al final va a ser con quien vas a crecer tu bebé, que es tu emprendimiento, ¿no? Entonces, lo mismo que un matrimonio. Si no estás listo para poder tener toda la comunicaciones incómodas, porque al final, pues, un negocio Es muy representa incómodo. muchos retos, ¿no? Entonces, si no puedes tener este tipo de conversaciones, thank you next, ¿no? sí y aparte es bien difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso yo emprendí con 3 de mis mejores amigos, ¿no? Entonces, uno fue mi roomie durante 7 años. El otro trabajamos juntos en nuestra primera chamba desde la universidad, o sea, hace 12 años. Y el otro fue muy, muy, muy buen amigo durante mi estancia en Ciudad de México. Y creo que cuando nos cayó el 20 de que estábamos haciendo bien como en tema de sociedad fue cuando nos empezamos a decir cosas a la cara que eran difíciles, ¿no? O sea, estas pláticas difíciles de, güey, pues, o sea, el compromiso que le metes, todo. Exacto. Y hay hasta un pacto de socios, yo me acuerdo que es algo que... Poner las reglas claras siempre, porque pues nosotros nos hacemos socios pensando en que todo va, o sea, en el momento perfecto, ¿no? Pensando en que todo va a salir, pero tú no sabes si tu socio va a estar en el hospital 15 días, algo que no puedes prever, y quién va a sacar esa chamba, ¿no? O sea, lo que le toca a él hacer, se la vas a pagar, ¿sabes? O sea, No, como... te voy a contar una historia, te voy a interrumpir para contarte Sí, una sí. historia. No voy a decir nombres, ¿no? Pero el año pasado conocí unos emprendedores en bloque y justamente eran 2 emprendedores demasiado top, lo que estaban haciendo. A mí me gustaba bastante su proyecto. Y choca el que era el que fungía como CEO, ¿no? Ya con capital levantado, ya con clientes, todo, choca. Y en el choque no le pasa nada grave, solo algo grave, pierde la memoria. No, pues... No, por eso, solo no le pasa nada grave, Sí, pero solo pues... algo grave. Y el güey
entendía, o sea, como lo que estaba pasando. O sea, cuando me contó su socio, me dijo, él entiende lo que está pasando. O sea, sabe que tuvo un choque, sabe que no, o sea, no está en una materia de negación, pero dice que no se acuerda y que al final, pues, aunque quiere el negocio, pues no puede avanzar ahorita porque no sabe. Y pues yo tengo a los inversionistas arriba de mí. O sea, yo decía, güey, qué historia de terror, cabrón. Y decía, y no puedo hacer nada porque, pues, o sea, Todo eso tiene que venir en el acta constitutiva. O sea, ¿qué pasa si uno de los socios no puede tomar decisiones? Digo, no va a venir si chocas, bla, 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 ¿no? sí, O sea, pero pero que... sí las reglas del juego, básicamente, ¿no? De qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué pasa cuando uno de los dos no puede actuar, quién lo va a sustituir. Es más, hay hasta personas morales que es más común en Estados Unidos, pero que no permiten que las acciones sean heredadas. O sea, que no pueden entrar a tu sucesión, que no puedes tú poner en tu testamento las acciones de mi persona moral a mi hijo tal. No, claro, porque hay, bueno, yo sí me acuerdo de eso, que si alguien en nuestra empresa, de los socios, quiere vender acciones, los primeros que las podemos o que tenemos como Exacto. derecho a comprarlas somos nosotros mismos. Ya si no queremos, pues sí, ya entra Digo, un y es un tema tercero, ¿no? complejo porque tienes que redactarlo súper bien en la escritura, porque hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer, pero justo por eso vayan con Y, notarios que sepan. y es que, fíjate que hace poco leía un libro que se llama The Lean Startup. No Ujú. sé si lo Sí has sé cuál es. escuchado, ¿sí? No lo he leído, pero sí sé cuál es. Bueno, en las primeras hojas pone las causas o los motivos por los que los emprendimientos fracasan. Y la tercera, y si no me equivoco, el número es como un 27% de los negocios fracasan por un tema de not right people, Mm, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú quieres sacar a alguien o cuando un socio quiere salir? Pues primero tiene que estar bien establecido desde el principio en el contrato. No sabes la cantidad de personas que se acercan de cómo le hago para sacar a este socio. Se escucha súper mal éticamente, ¿no? Pero pues al final, Es un mientras... negocio, es lo que dices, o sea, es tu bebé, no puedes dejar que, o sea, que Y cualquier... justo, Y ponle lo tú que tienes que es... tratar con esa Ponle tú que madurez. es este caso, ¿no? El que tú me decías, ay, la novia, el novio. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que nada más le di acciones para que hubiera otra persona moral, pero tontamente le di el 49% y... No, pero vámonos a una situación más real y nos voy a poner como ejemplo, ¿no? Porque creo que vale la pena. Ujú, Nosotros fuimos ese caso. O sea, nosotros empezamos siendo 4 socios, ujú, ¿no? Hoy sobramos 3, uno más, o sea, le vamos a dar acciones por first employee, pero nosotros estamos, o sea, conocemos lo que es querer sacar un socio, ¿sabes? O sea, de ujú. que, güey, ya, güey, ¿sabes? Y es complicadísimo. Complicadísimo. Y si tu contrato social, o sea, tu escritura, son sinónimos, ¿no? Tu acta constitutiva no trae los mecanismos, es bien complicado. Sí hay maneras de hacerlo, pero no todos los notarios lo saben hacer. No es lo más común y es un tema muy, muy difícil que tiene que estar muy cuidado desde el principio. Y muchos dicen, ay, pero es que cómo voy a poner los peores escenarios para... ¿Qué tal que nos separamos? Es traerme bad juju, ¿no? Y yo, pues no, al final es cuidar tu negocio. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, pues sí, asesórense bien, den la lista de Santa Claus al notario y platiquen estas cosas entre ustedes. Sí, o sea, aquí tengo un dato importante que dice que el 40% de los conflictos entre socios en empresas mexicanas no tiene una solución legal clara. Exactamente. Entonces, pues mejor prevéanlo y pónganlo en el contrato, ¿no? Oye, todos no sabemos qué va a pasar en la vida. Puede ser que yo en algún momento tenga otro proyecto mucho más grande que me va a implicar no poder ponerle atención a este y me quiero salir, pero me quiero salir justamente, ¿no? Y es muy Entonces, normal, ¿no? Porque aparte estamos hablando de algo para ti que si lo pones en otra estadística, el 92% de los emprendimientos fracasa durante el primer año. Entonces, imagínate que, bueno, güey, ya junté mi lana. ujú, Ya junté mis 15,000 pesitos de mis primeros meses, metí a mi cuate, hicimos el negocio y me sobran 8 meses en los cuales no sé si voy a fracasar, ¿no? Y aparte se va este güey y tengo que volverle a meter otros 15,000 pesos para la famosa palabra de protocolizar, ujú. ¿no? ¿Qué pasa cuando un socio neta se quiere quedar todo? ¿Te ha tocado estos Sí, no casos? sabes la cantidad de casos. O sea, yo creo que es una de las cosas más comunes, ¿no? Sobre todo cuando
uno pone dinero y el otro no pone dinero y pone o sea, la idea o el trabajo. Pues aquí hay taquerías muy famosas que fue el caso, ¿no? Uno de los socios pone toda la lana, el otro la receta. ¿Qué fueron los de la capilla? No, no, no. No, esos fueron otros Sí, también, otros. ¿no? Que era, pasen taquerías, no aprendan con tacos, Sí. chavos. Y pues bueno, uno se vio más vivo, tenía registrada la marca, tenía... La propiedad intelectual de todo. Exactamente, se vio vivo, Que ¿no? ese es otro tema, ¿no? Tienes que incluir, o sea, por ejemplo, en nuestro caso hay una marca que está registrada a mi nombre, no por querer, fue... O sea, ahorita vamos a registrarla y a mi nombre, ¿no? Exacto, y sí es algo que, por ejemplo, no lo habíamos hecho y ahorita que estamos en un tema de protocolización de nuestra acta, ya le mandamos a nuestro notario de que, hermano, please agrega que yo estoy al nombre de esto, pero que se lo Exacto. es de la empresa, ¿no? O sea... Creo que la clave del éxito es la comunicación, tener las cosas claras desde el principio para evitar conflictos. Si tú sabes cómo es tu socio, pues también piensa que, o sea, si ves que esta persona es abusiva, que Tóxica. es tóxica, pues no se hagan socios, ¿no? Búscate a alguien más. Sí, 100% creo que sí tiene que ver mucho la personalidad que tiene una persona y esa personalidad de ese socio se va a ver permeada a toda la infraestructura Claro. o la visión, misión, responsabilidad social, llamémosle lo que quieras, de la empresa que tú formes, ¿no? O sea, si un socio es una parte muy complicada. Sí, por eso escojan bien a sus socios y pues es importante tener las cosas pensadas y platicadas, ¿no? Si algo no te late, pues mejor búscate a alguien más, ¿no? O repartes de las cosas desde el principio. Sí, o déjenlo bien claro, ¿no? Exactamente, o déjenlo claro y tú pensando que pues eventualmente se saldrá o te saldrás, pero poniendo los mecanismos Para que se puedan hacer y continuar exactamente todo el puedan tema. tomar esas decisiones. ¿Cuál es el caso más difícil que te ha tocado en este tema de sociedad? Una sucesión, yo creo. Una sucesión es cuando alguien fallece, pues sus bienes se transfieren a sus herederos, ¿no? Y era una persona moral muy viejita, de una cementera muy conocida, que no voy a decir el nombre, pero... y eran varios socios, eran como 10 socios principales, o sea, bastantes, y todos activamente en la empresa. O sea, todos tenían funciones a distintos niveles y en distintos lugares del país para llevar la empresa. Y fallece uno de ellos que tenía mucho control, muchas acciones. No era la mayoría, pero sí un voto pesado. Y pues se muere y sus acciones las heredan. Eran 7 hijos. Fucking shit, se vuelven 17 socios. Ajá, y uno de los hijos era menor de edad. Entonces, pues por un momento no pudieron llevar a cabo ciertas acciones para obtener más inversión, para poder poner plantas en el extranjero y se atoró como 2 años La expansión. Uh-huh. Y se pelearon muchísimo y al final eran chavitos, bueno, eran jóvenes, ¿no? Unos muy capaces, otros, No digo, a tanto. mí era de lo que me decían, ¿no? No era como que yo los conocía, otros no Sí, pero tanto. también te vuelves como la psicóloga, ¿no? Porque uno llega y le cuenta de que, no, es que lo quiero sacar por esto. Sí. Y pues otro de los herederos sacaba mucho dinero y al final cuando son temas de sucesiones siempre está muy, muy sensible todo el tema, ¿no? O sea, siempre el tema jurídico es muy sensible porque hay muchas emociones de por medio. Entonces al final somos humanos y todo lo hacemos por emociones, ¿no? Aunque tengamos la cabeza fría, pues siempre hay una emoción jugándonos. Sí, atrás. obvio. Y entonces, pues sí se complicó mucho y intentaron comprarle las acciones a los herederos, pero como uno era menor de edad, el juez no autorizó la venta. Entonces, no, estuvo de verdad de años. O sea, para solucionarlo al final cumplió la mayoría de edad y les vendió. Pero sí... Fueron años de trámite y de espera sí. Y a ver, y estamos hablando de algo que justo al principio lo platicábamos, que es
para separarlo de tus bienes personales o bienes comunes. Y si lo que está separado de tus bienes comunes causa una emoción, imagínate, y es de lo siguiente que quiero hablar y que es, creo que donde estás más especializada en este campo, que es en la parte de casas, escrituras, temas de testamentos, inmobiliarios. Cuéntame qué pasa por ahí. Pues mira, ¿te refieres así cuando alguien fallece o...? Mira, Desde que las alguien reglas del fallece juego. hasta que alguien se divorcia, ¿no? O sea, Ok. hay miles y miles de casos. Miles Pero de situaciones. yo creo que para entenderlo, cuéntanos tu primer caso fuerte en el que, en este mundo, ¿sabes? Ya Ay, más personal. sí. Tengo súper presente cuando yo empecé, fue a hacer su testamento un señor viejito, ya, o sea, ya grande, ya como de unos 98 años. Divino, o sea, de verdad, muy carismático. Y primero para hacer testamento te acercas para la asesoría y a veces está el notario disponible, a veces no. En este caso el señor llegó de calle, lo atendí yo iba empezando, sí, ya de tener esto como 15 años. Y me empieza a platicar. No, pues es que quiero hacer mi testamento, tengo 5 hijos, pero uno de mis hijos es bien canijo. Entonces no estoy seguro si incluirlo en el testamento. No creas que tenía muchísimos bienes, pero de todas formas pues era algo que a él, o sea, pues al final tienes que decir a quién le vas a dejar tus cosas, ¿no? No, y sentimentalmente, o sea, Su como trabajo papá de toda su o... vida, ¿no? Y hace su testamento y le deja a los 5 hijos. A la semana regresa y vuelve a hacer el testamento y saca uno de los hijos. Así como unas 6 veces. O sea, de la duda tan grande que tenía, es que me decía, es que, ay, yo siento que si lo dejo le va a pelear todas las hermanas. Yo siento que si lo saco no va a dejar que todo lo lleven en notaría, que lo va a querer llevar a juzgado, se va a pelear con ellas. Para no hacerte el cuento largo, falleció con su testamento dejándoselo a todos y se acercan las hijas para iniciar la sucesión en la notaría. Como lo vi muchas veces, lo traigo muy presente, o sea, es como... Sí, sentimentalmente también. Yo creo que en ti entra un tema de que lo ves tanto y Sí, esta parte de sí, que te vuelves su psicóloga un poco sí. de cómo se siente. Y pues, ¿qué sabes? Y al final yo no puedo decir nada, ¿no? Yo no puedo decir a las hijas, oigan, su papá quería quitar Obvio. y, o sea, yo no puedo decir absolutamente nada, el notario no puede decir, o sea, nada. Y bueno, dicho y hecho, tal cual nos lo había dicho, el hijo no quería firmar, sentía que él merecía más que las demás, peleadísimo, pero de verdad no sabes. Te digo, no creas que era mucho dinero, era una casa y un coche. O sea, Sí, pero pero, puede ser el trabajo de toda tu vida. exacto, o O sea, pero de sea, todas formas, este hombre peleaba son 5 personas. En el testamento lo dejó en partes iguales para esos 5. Entonces, esa casa y ese coche se lo dividían entre 5. Tampoco era una casa sí, como 200,000 pesos por ah, persona, pongámosle un ándale. O número. sea, y no era una persona que yo viera y que dijera necesita los 200,000 pesos. No digo, no, caras vemos, corazones no sabemos, pero de verdad no sabes lo complicado que estuvo. A mí me gritaba en lo personal de, es que tú eres una ratera. Y yo, pues, nosotros nada más estamos repartiendo. Sí, O nosotros no sea, somos los del y si hay tema. conflicto, al final lo tuve que parar en seco y decirle, miren, si tienen conflicto no lo pueden llevar a notaría, tienen que irse a juzgados. Nosotros no lo podemos atender. Esto no le Se compete al sale de nuestro notario, tiene control. que, pues, jurídicamente no lo podemos llevar, tienen que llevarlo allá, ¿no? Y ya como que ahí dijo, bueno, ya voy a firmar, pero me tardé yo creo que año y medio en firmar la sucesión, que era una sucesión muy sencilla, era algo que es muy fácil de hacer y porque este señor necio no sentía que merecía más que lo que le había dejado el papá. Yo creo que ese es uno de los casos que más he dicho, híjole. Tengo otro, yo aquí en el chismecito tengo otro de un señor, este estuvo más chistoso, que Así como los negativos, ha de sí, haber unos... digo que para la familia no debe haber estado nada chistoso, ¿verdad? Pero llegó un día con una señora y les pedimos que se salgan para que él firme, o sea, las personas tienen que, es personalísimo el testamento, entonces la Ajá. tienen que firmar sin nadie para que nos aseguremos que es lo que quieren testar, ¿no? Entonces le pido que se salga la señora de la sala. No, yo quiero que vea lo que voy a firmar, yo quiero que vea que le estoy dejando todo. Bueno, ándale pues. El notario ahí, presente, cámara, todo, ¿no? O sea,
firma y ya. Y Se va. regresó A los 2 días regresa con otra señora y otorga otro testamento en favor de la otra señora. Y la misma jugada, ¿eh? No, yo quiero que venga todo. No, sí, muy chistoso. Y Oye, pues sí, el testamento lo puedes otorgar las veces que tú quieras y el que va a valer va a ser El último. El último, exactamente. Oye, bueno, pero esto, a ver, son casos 5 de 100, porque la estadística dice que 95 de cada 100 mueren sin un testamento. Exactamente. Entonces, me imagino, si estos pleitos son teniendo un testamento ahí. Exacto, exacto. La importancia de tener testamento es, pues a ver, no hay nada más claro que sepas que la persona que amabas, que falleció, dejó por escrito a quién quería dejarle sus cosas. Pues ahí dice, chulo, ¿no? O sea, ¿qué te peleas? Ahí dice a quién le quería dejar. Entonces hagan su testamento. Es un acto de amor a tus seres queridos y socialmente es ser responsable. em, Sí, y esto es con testamentos. También he visto muchos sin testamento, pero nosotros en la notaría no puedes llevar casos que tengan conflicto. Entonces, si es sin testamento en Querétaro, sí se pueden llevar sucesiones sin testamento. O sea, el notario sí puede llevar la sucesión, pero tienen que estar todos de acuerdo para poder firmar y no tiene que haber menores de edad. No, o sea, te voy a decir aquí otra estadística que a mí me botó muchísimo, que es que en la ciudad solo de México se registran más de 40,000 juicios sucesorios por herencias sin testamento Ujú. y que el 80% de las disputas son por inmuebles. Sí. Puedes llevar tu juicio sucesorio, o sea, no es un juicio porque es un proceso, pero si no hay pleito, llévenlo en notaría porque es mucho más barato y mucho más rápido. La diferencia es ir con un juez, ir con un notario. Si hay pleito, aunque estés, o sea, digamos, si tu sucesión es intestamentaria, que es sin testamento, los herederos que heredan, según la ley, son los parientes más cercanos. Más cercanos. Entonces, Pero ahí se vuelve un pedo, ¿no? O sea, es el famoso el tío peleó con el abuelo en Navidad, ¿no? exactamente. Y déjame decirte algo aunque me funen, Pati. Eso es naquísimo. Es naquísimo. Pelear por dinero es naquísimo. Naquísimo. Sí. Y, o sea, y que me funen, pero ese chiste es, o sea, es muy común en México. Sí. Y pues es común porque pasa, o sea, es común porque pasa muy seguido, ¿no? Y al final, por eso les digo, hagan su testamento, porque no hay manera más clara de dejar a quién le querías, o sea, de decir a quién le querías dejar tus cosas que a través de un testamento. Y bueno, tus parientes más cercanos, digamos, si tú falleces, ¿estás casado? No. Entonces no entraría, ¿no? Ajá. ¿Tienes hijos? No. Entonces, tus parientes más cercanos Mi son, mamá y mis hermanos, son tus ¿no? papás, pero son Ajá. tus papás. Ah, ok. Entonces, tus papás serían a los que les heredarías. Ujú. Si estás casado, es tu esposa. Si tienes hijos, tu esposa. Si estás casado y tienes hijos, tu esposa y tus hijos son tus O parientes. sea, hay como más hasta un cercanos. organigrama, ¿no? Ajá, exactamente. No, pero pues sí, o sea, a ver, si lo pusieras en números X, perdón, ¿cuánto te cuesta un juicio a cuánto te cuesta un testamento? O sea, Mira, de todas formas tienes que hacer el proceso sucesorio, porque mucha gente piensa que con el testamento ya es suficiente para que quede a tu nombre el inmueble. Ok. Todavía tienes que hacer lo que llamamos sucesión. ¿Ok? Entonces, el testamento te cuesta ahorita en septiembre, ya sacaron la promoción, ya sabemos cuánto va a ser. En septiembre nada más, el testamento va a costar 3,000 pesos. ¿Ok? Ya completo. hay un mes, ¿no? El Es mes septiembre. del testamento. Es septiembre. Es Ese es el costo para septiembre. Ya, aquí la promoción. No, bien. Pero es a todos los notarios. O sea, en cualquier notaría, eso es lo que les tienen que. Bueno, que participen en el programa. Pero en Querétaro todos participan. 3,000 pesos es lo que va a costar en septiembre. Cada notaría puede poner sus honorarios, no pasándose de lo que dice el arancel de las notarías. Bueno, de la ley de los notarios. 3,000 pesos. Y si no tienes testamento, digamos, no te cuesta el testamento, pero el proceso sucesorio es mucho más difícil, ¿no? Si tienes o no tienes testamento, puedes llevarlo en notaría. Se divide en etapas el proceso sucesorio. Entonces alguien fallece, se presenta a una notaría y pregunta en la notaría, en cualquier notaría, oye, soy probable heredero de esta persona, quiero saber si existe o no existe testamento. Entonces el notario va a solicitar lo que llamamos informes de testamento al Registro Público de la Propiedad y al Archivo General de Notarías.
cuando tú otorgas un testamento, el notario va a dar un aviso al Archivo General de Notarías De que ya local existe. y nacional de que existe este testamento en esta fecha a nombre de esta persona, ¿ok? Entonces, si alguien fallece, puede ir a cualquier notaría del país y preguntar si existe un testamento. Ahora, te van a dar la información dependiendo si eres o no eres Pariente o algo, ¿no? interesado Supongo. jurídico, si tienes interés jurídico o no. Ok. ¿Ok? Entonces, ponte tú que eres el hijo Y te busco a ti y luego tú vas y Ajá, buscas. entonces Ya, ok. nos regresan el informe y el informe dice, mira, existen 4 testamentos, el último testamento está en tal notaría, en tal lugar. Ah, ok, Órale. tú ya puedes ir a preguntar, y, oye, quiero, no, no tienes que tener el papel, ¿no? Y ya va a la notaría y pregunta, oye, fíjate que voy a iniciar la sucesión Y y necesito necesito el testamento, ¿tienes el original? No, fíjate que se lo llevó, ¿no? Ah, bueno, entonces puedes pedir un segundo testimonio, que es lo mismo, ¿no? Una copia fiel Sí, del que original. tienen Es como ellos. otro original, digamos. Sí. Y te van a pedir que acredites tu interés jurídico, o sea, que acredites que tienes que ver. Sí, es todo un proceso. O sea, a ver, por eso evita grandes peleas. O sea, es Exactamente. algo que ya está muy estandarizado y es algo que tenemos que hacer. Y, y entra una frase que es prevenir es lamentar, ¿no? Y que es el famoso derecho preventivo, que Exacto. tú también estás como en toda esta parte. Como, bueno, definirlo suena Sí, muy es lo burdo, que es. pero Pero, es cuidarte, ¿no? Como, sí, o sea, atender a tiempo lo que sabes que va a pasar y aparte, lo que es más seguro que te va a pasar, que es morirte. sí, no, no hay O sea, no nada hay nada más más seguro que seguro te que vas la a morir. muerte. Entonces, al final, pues si ya sabes que te vas a morir, toma las acciones necesarias para cuidar a tu gente alrededor. Entonces, pues sí, yo creo que el testamento es un acto de amor, es algo que todos tenemos que hacer. El testamento lo puedes hacer desde los 16 años y haces uno y lo dejas para toda la vida porque contempla bienes presentes y futuros. Entonces, si tú hoy haces un testamento y no tienes nada, No pasa nada. no pasa nada. En 10 años que sí tengas, pues esos van a ser tus herederos, ¿no? Si lo quieres cambiar, lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, hay muchos casos muy sonados de, oye, es que el hijo no tenía nada, pero sí, pero heredó todo, ¿no? Entonces, en el lapso del tiempo, falleció Sí. el papá, falleció el hijo, 5 minutos de diferencia, el papá le hereda al hijo y el hijo no tenía testamento, entonces le heredó a la mamá, que era la ex esposa. O sea, Sí, se vuelve un... exactamente. ¿Por qué crees que en la cultura mexicana, o sea, porque esto siento que es un tema cultural, que buscamos a los notarios, abogados, contadores, cuando ya estamos en el hoyo? Sí, porque todo mundo piensa, o bueno, pensamos que el derecho o los abogados son para el pleito. Y no siempre. Los abogados, hay toda una rama del derecho que es derecho preventivo, que es para cuidarte y evitar todos estos conflictos, para que no caigas al juzgado. Entonces, yo digo que es la parte más bonita del derecho, porque al final haces toda la planeación para no caer en estos conflictos, ¿no? Entonces, pues sí, pensamos en abogados, pensamos en pleito, ¿no? ¿A poco Claro. no? Sí, obvio, son como el dentista, ¿no? Ajá, o Lo sea, piensas ya que está, ajá, ya que traes el exactamente. dolorcito. ¿Cuál es el caso más bonito que te ha tocado prevenir y que hubiera terminado en caos si no hubiera sido porque lloró temprano? Sí, igual, la verdad es que bonito, como de emoción, son siempre que tenga que ver con testamentos y sucesiones, porque al final es un tema, pues, emocional, ¿no? O sea, muy Claro. emotivo. Un señor que yo conocía desde que yo estaba muy chiquita, llegó a la notaría de casualidad, sus nietos iban conmigo en la escuela. Y pues llegó y yo lo vi y yo, o sea, iba a mis partidos de fútbol cuando yo estaba chica, entonces yo lo veía y, ¿cómo está? Y ahí nos pusimos a platicar y igual me contó que tenía 2 hijos y uno de sus hijos pues era muy Canijo, canijo. cabroncillo. Sí. Entonces armamos todo, hicimos un testamento complicadillo, o sea, con muchos legados y como cláusulas especiales para dejar bienes específicos. Sí, que se viene esta parte de... se me fue. Que tienes que liberar un cierto tipo de cosas o Ujú. cierto tipo de acuerdos. ¿Cómo se llama? Un como Mm. fideicomiso, ¿no? No, pero No tiene que ver. no. ¿El fideicomiso está dentro de un testamento? Los fideicomisos en México no son como los fideicomisos en Estados Unidos, no es un trust fund. Los fideicomisos tienen otros fines, o sea, sí pueden ser usados como mecanismo para controlar bienes, pero no es, digamos que el fideicomiso puede hacer lo que quiera.
No sustituye un testamento, no sustituye una sucesión. Pero dentro de no puedes poner, haz cuenta, si Sí yo podrías- quisiera decirle, quiero heredar al niño Bauer 10,000 pesos cuando me muera, pero el niño Bauer tiene que terminar la carrera. Hay cosas que sí podemos poner, hay cosas que no podemos poner. Todo lo que sea como limitar la voluntad de las personas no lo podemos poner. O sea, ¿se tiene por no puesta la cláusula? Sí, o sea, de que sea mamá. Ajá. O sea, le sí. heredo hasta que sea mamá. Puedes poner le heredo hasta que sea mamá, pero no le heredo solo si no es mamá. Ajá. O sea, una es de voluntad, otra es hasta que llega el hecho. Ok, Ajá. ya. Una tiene un fin y la otra es nada Haz de más. cuenta, solamente le voy a heredar si se casa con tal persona. Pues no. No. Y otra cosa sería, cuando se case, va a recibir este ingreso, ¿no? Ya. Ajá. ¿Sí me Sí, expliqué? no, 100%, Ajá. ya te entendí que no tiene que ser obligado. Exactamente. Y el fideicomiso es un contrato muy distinto a la sucesión. Los fideicomisos se utilizan más bien cuando existen muchos bienes, pero ya están en proceso de desarrollo. Cuando tiene que ver con sucesiones, entonces no es que lo pongas en el testamento, sino que creas el fideicomiso y pones a tus beneficiarios en el fideicomiso. Entonces se utiliza comúnmente, digamos, un desarrollo inmobiliario. Ya está trabajando el desarrollo inmobiliario y los beneficiarios van a ser estos. Entonces las reglas de cómo va a funcionar ya existen y los beneficiarios solo van a recibir los ingresos. Entonces es como para que continúe el negocio sin que se involucren los herederos. Ya. Pero no tanto como para crear un mecanismo jurídico para heredar. O sea, son cosas distintas, digamos. Totalmente Sí. pues, o sea, son... No son opuestas porque pueden funcionar parecido, pero digamos, sí, tienen fines distintos. El testamento es el único instrumento jurídico que sirve para designar quiénes van a ser nuestros herederos y decir quién va a recibir las herencias, ¿no? Solamente a través del testamento. Si no hay testamento es como dice la ley y salen tus herederos los que dice la ley. Los ¿no? primeros. Uh-huh, Sí. Exactamente. ¿Cuáles son los 3 documentos que todos deberíamos de tener aunque no fuéramos empresarios? Testamento, o sea, ese sí de entrada. Jurídicos, ¿verdad? Pues yo creo que, así que te diga, si compras una casa, pues tu escritura. No lo hagan con poderes, por favor. Pues que tengas que tener, yo creo que nada más tu testamento, ¿eh? O sea, yo te diría, esto fuerza, sí, obligatorio. o sea, tenlo porque pues, te vas a morir, ¿no? Y los demás sí son situaciones de hecho, ¿no? Si caes en este supuesto, pues hazlo. Si no caes en este supuesto, no lo hagas, ¿no? Yo creo que es el único instrumento jurídico que tenemos la sí o certeza de sí. que se va a ocupar, ¿no? Ok. Ya hablamos de casas, de emociones, de empresas, de socios, pero también estás metida en un tema de mucha tecnología Sí. y legal tech. ¿Cómo Sí. ves el futuro para la parte legal y notarial? Mira, está complicado porque la inteligencia artificial avanza mucho más rápido de lo que nuestras leyes pueden avanzar. Entonces, para poder, digamos, que salga una ley, es un proceso muy complicado y va mucho más rápido el avance de la tecnología que lo que van los legisladores. Entonces, estamos viviendo una revolución, así como la revolución industrial, pero desde tecnología, donde hay tanta información, hay tantos mecanismos para poder lograr cosas que las leyes no están alcanzando a regularlos. Entonces, jurídicamente, las personas, los abogados, tenemos que ser muy responsables de lo que estamos haciendo con todos estos instrumentos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos hacer que no deberíamos de hacer. Ejemplo. Esto está súper sonado. No sé si escuchaste en Italia un caso de un abogado que contestó una demanda con ChatGPT y no sé si alguna vez lo has usado. Sí. Te pone hasta el final, no sé si quieras que te ayude algo más, ¿no? Entonces literal el copy-paste y no, peor. La inteligencia artificial tiene este detalle que se inventa cosas. Creo que lo platicaste en algún episodio anterior, ¿no? Se inventa cosas. Es uno de los... Por ser inteligencia artificial, se va a inventar cosas. Porque todo, depende de cuál uses, pero todo la información la saca de la red.
Entonces, si no encuentra la información, crea. va a decir algo parecido a lo que encontró. Entonces, citó jurisprudencias que no existían. Entonces, inventó las O sea, jurisprudencias. un artículo. Ajá, digamos, sí. Sí, algo así. Algo o sea, así. como si yo ahorita me Ajá. aviento aquí un artículo Ajá, citado y por dijeras, ChatGPT. el artículo número 127 dice que, bla, 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 por tanto. Entonces, no existía, bueno, en Europa sí existe legislación al respecto, pero aquí en México hay muchas cosas que no existen. Entonces, al abogado lo sancionaron. En Latinoamérica, me parece que fue Argentina, hubo un caso de un juez que utilizó inteligencia artificial como apoyo, un juez, como apoyo, que a este no le veo nada de malo, al revés, o sea, todo Todo lo bien. positivo. Un juez utilizó la inteligencia artificial para identificar, digamos, metió los documentos y la inteligencia le dijo como los puntos importantes de todo el caso y le ayudó a ordenar la investigación y a hacer transcripciones y demás, ¿no? Digamos que estaban bajos de personal, entonces utilizó la inteligencia artificial Sí, para como hacer un cosas. ayudante. Ajá, exactamente. ¿Ya existen algunas inteligencias artificiales enfocadas ustedes para abogados? Porque, a ver, Sí. como yo lo pienso desde mi lado, ¿no? Que voy a contratar tus Sí. servicios, pues, güey, mi información no está siendo tan privada. ¿No? Eso O sea, ya una vez le acabas de cargada dar en al ChatGPT, mi clavo. información ya no es privada. Le acabas de dar al clavo de lo que no está regulado en México y en muchos otros países. Aun y cuando nuestra ley de protección de datos dice que tenemos que avisarle a la persona que tenemos que el momento en el que compartimos sus datos, pues yo te puedo decir a ti, oye, yo me apoyo en estas inteligencias artificiales para hacer esto, esto y esto. Te estoy avisando, estoy cumpliendo con la normativa, pero no tengo los mecanismos éticos para asegurarte que esas inteligencias cumplen con todos los requisitos. Claro, hasta de privacidad de datos. De privacidad de datos que, por ejemplo, en Europa sí existen. En México no. Entonces, en Europa sí las inteligencias artificiales tienen que acreditar que son, o sea, que te puedes meter a rastrear qué hacen con la información. Tienen que acreditar un chorro de cosas. En México no. Entonces, o sea, ve el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Donde pues hay mucho ruido político, donde hay una reforma judicial muy importante, donde la información puede ser compartida de muchas otras maneras, donde no utilizamos responsablemente, o hay abogados o hay jueces o actuarios o lo que sea, que no utilizan responsablemente estas inteligencias, pues meten todos los datos y esos datos pueden ser compartidos, ¿no? Si la inteligencia no es auditable, eso es uno de los requisitos en Europa, si no es auditable, no puedes meter datos de terceros a la inteligencia, o sea, no puede... Sí, no la puedes ofertar, de hecho, o sea, Sí, no, porque en algún momento puede llegar a esa información a la pregunta de alguien seamos más. realistas. Sí. ¿Qué inteligencia artificial es auditable realmente? O sea, yo no sé cómo funcionan. O sea, yo no, No, sé cómo... Si ya las que la crean ya no saben cómo llegan a esas conclusiones, ¿tú crees que... O sea, ¿sí me explicó? Sí, o sea, la gente a veces cuando haces esta comparativa de que la inteligencia artificial avanza más rápido que nosotros, que han de decir, ¿qué soy güey o qué? ¿Cómo crees? No, bro, no es eso. Es un tema, o sea, de todo lo que hay en el trasfondo de cómo está creada la inteligencia artificial. Exactamente. Y sí, a ver, no es en algo que me voy a meter porque ni conozco ni voy a decir nada porque no es un tema que tengo, pero justo debe de haber un vacío legal en todo lo que está pasando y no solo en el tema legal, sino, o sea, los casos que me cuentas no lo escucho porque quizá no estoy en tu ámbito, claro, ¿verdad? ¿no? Pero sí escucho otros en los que les ha pasado igual, o aquí mismo en la empresa nos ha pasado que nos llegan CVs que traen la leyenda de ChatGPT abajo, de que, hermano, no me lo ni purgaste tu CV. Exacto. Y nada más me lo mandaste, ¿no? Échenle ganitas, ¿no? O sea, sí, o sea, entiende lo que la inteligencia artificial te sirva para, o sea, para entender, ¿no? Sí, Pati, total. Hablando de este tema como de educación, tú te has movido a educar, a crear contenido. ¿Por qué? Nos damos cuenta que voy a decir algo medio funable que seguramente no le va a gustar a mucha gente, pero hay muchos notarios y abogados allá afuera que dan mala información. Nos hartamos de recibir asesorías de personas que venían de otras notarías, de otros abogados,
que daban mala información. Entonces, el punto principal fue, ¿cómo podemos hacer para que todo mundo sepa que esto es lo que debe de ser, ¿no? Que esto es lo normal y que esto que le están queriendo cobrar no es lo normal, ¿no? Sí, no es Entonces, un precio accesible. no, se están inventando impuestos que no existen, no están embolsándose los impuestos. Sí, entonces fue como, pues una manera de no pelearnos, pero sí hacer algo al respecto para que este gremio y la sociedad tenga pues más beneficios, ¿no? Que al final hagamos las cosas como se deben de hacer éticamente y que haya un poco más de responsabilidad allá afuera. 100%. Pati, quiero cerrar con una pregunta que normalmente en Blended son más emocionales. Y justamente hablando de esto de, pues que no todos los notarios comunican de la mejor manera, que no todos están buscando hacerlo de la mejor manera, que hay malos socios, que hay problemas familiares, o sea, que realmente estar en una situación legal óptima, neta, es un privilegio. O sea, es un privilegio con todo lo que pasa. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que hoy están estudiando para abogados, sí, pues para abogados, básicamente? Pues seamos responsables con lo que estamos haciendo. Si vas a ser abogado, tienes que entender que vas a tener que estudiar toda tu vida, porque las leyes cambian cada año, y que te comprometas con que tienes que estudiar toda tu vida. Que seas responsable con lo que dices, que, pues sí, que yo no estoy diciendo que no cobren, cada quien puede cobrar lo que quiera por su trabajo, pero que sean responsables, que sean congruentes, ¿no? Si vas a cobrar una millonada, que tu servicio valga una millonada, ¿no? Que al final, yo creo que como sociedad, seamos responsables con lo que estamos haciendo, ¿no? Al final, pues vivimos en sociedad, hay que poner nuestro granito de arena a todos y sí, el derecho es bien bonito si lo ejercemos responsablemente y ya basta de que nos conozcan como los abogados son ruthless. Los abogangsters. Sí, exactamente. Sí, siempre con ética y compromiso a quien estamos sirviendo. Al final es una profesión de servicio y para ayudar a las personas, no para lo contrario, ¿no? Entonces, pues seamos responsables, ¿no? Pati, pues muchísimas gracias, Gracias por a ti venir. por la invitación. Para mí esto fue más una clase que un podcast. Muy agradecido y también por esa visión de apoyar desde una responsabilidad social. Creo que, como lo decimos, estar en un marco legal es un privilegio y hay que tomarlo con la seriedad que merece. Así que muchísimas gracias por venir a compartir. Gracias a ti por la invitación, que estoy muy contenta. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, banda. Bye.